nuestras Fuerzas Armadas, cuando que es al contrario, ¿verdad? Pues son las que nos han dado un gran apoyo de estabilidad contra lacerante crisis que hay de justicia, de seguridad en el territorio mexicano. ¿Qué nos podrás decir para empezar con esto? Yo creo, querido Elías, y lo digo con todo el respeto para tu auditorio, que quienes están manifestando, porque hay una manifestación ahorita, ahí en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, que quienes se manifiestan verdaderamente lo hacen repitiendo un eco de algo que es completamente ignorante. ¿Y por qué lo digo? Pregunto al auditorio, ¿dónde están las amas de casa de Reynosa que no pueden salir al supermercado o al mercado o a recoger a sus hijos si no van en un grupo de 20 o 30 señoras para que la delincuencia no les haga nada? Ellas no se están manifestando. ¿Dónde están los pescadores de Veracruz? ¿Dónde están los mineros de Michoacán, de Zacatecas? ¿Dónde están los estudiantes de Nuevo León o de Coahuila? ¿Dónde están los hoteleros de Acapulco manifestándose en contra? Hay que ser muy ciertos, muy responsables, pero también muy objetivos. Todos los sectores productivos, los verdaderos, no los que están en contra de todo y a favor de nada. Esos grupos no se manifiestan, al contrario, son grupos que entienden que desafortunadamente la situación de impunidad, como lo dijiste bien tú, de violencia y de criminalidad en este país es tan grave que la única solución ha sido tener a las Fuerzas Armadas en las calles. Ahora, Elías, las Fuerzas Armadas no pidieron hacer labores de seguridad pública porque las Fuerzas Armadas llevan desde los años 40 en las calles atendiendo situaciones de erradicación de plantíos. El plan DN3 y el plan Marina cumplieron 50 y 30 años respectivamente de apoyar a la sociedad. Insisto en el objetivo. Yo quiero irme a las cuestiones objetivas y sí lo digo molesto contra un hombre como Diego Luna, que su mente vive en Hollywood, su mente no vive en México. Ese hombre ni siquiera ha leído la ley y habla de que el país se va a militarizar. Señor Diego Luna, ¿me permites, Elías? Señor Diego Luna, le digo desde aquí, este país está militarizado, pero no con el concepto de Hollywood, del militarismo de los años 70, 80 de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, no. Este país está militarizado porque tiene presencia militar en 27 estados de la República. Y yo sí hablo con los hechos y con la verdad, con la estadística. Este país está militarizado porque en el temblor del 19 de septiembre pasados, la institución que puso orden fue el Ejército, fue la Marina y fue la Fuerza Aérea. Cuando se necesita una campaña de reforestación, es decir, cuando en Morelos o en las zonas áridas de este país hay incendios forestales, no es Protección Civil ni los bomberos locales los que van a apagar esos incendios, son los soldados. Eso se llama estar militarizado en tiempos modernos. Nada más hay que voltear a Europa para ver la respuesta que las Fuerzas Armadas europeas, francesas, inglesas, españolas, le están dando a su sociedad. Pero nadie se rasga las vestiduras ahí. ¿Por qué? Crezcamos en ese sentido y se lo digo con respeto a la gente que sigue. Entonces, ¿quién se opone a esta ley? Un pequeño grupo que hace ruido, Morena, el partido político, algunos perredistas, algunos. Ahí está Waldo Fernández, que lo conocemos bien, presidente de la Comisión Bicameral, que a pesar de ser perredista, él está a favor de la ley. Sin embargo, se oponen porque creen, que es otro de los sinsentidos, y tú, como doctor en Derecho, me vas a dar la razón, que con esta ley los militares van a estar por encima del presidente. Elías, el presidente de la República, sea quien sea del color que sea hombre, mujer o lo que sea, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. A ver, a los que todavía no lo entienden, eso significa que el presidente civil manda a las Fuerzas Armadas. Bajo ninguna circunstancia, jamás, bajo ninguna circunstancia, un militar va a poder estar encima de un poder civil en este país. Por eso creo, Elías, que hay que darle la justa dimensión y entender el porqué de esta ley. Voy a un caso muy concreto. No existe un solo gobernador, alcalde o legislador
que haya entrado en funciones en la actualidad, que cuando entró en funciones no haya tenido al lado a las Fuerzas Armadas para atender sus problemas de seguridad pública. Déjame pecar de ingenuo. Y lo piden de entrada, no hay gobernador, como tú dices en este momento, que a la hora que llega a gobernar hace 4, 5, 6, 2, un año, que no le pida al secretario, al comandante de la zona, por favor, no se vayan, ayúdenme, no podemos. Pongan más, traigan más militares. Y te pongo un ejemplo, no voy a decir el estado porque se sabría, me pidieron el anonimato. Van, hacen la función y de repente la autoridad municipal, la policía municipal o la policía estatal no cumple con su función. El Ministerio Público suelta, o los jueces sueltan a ese detenido. Ahí está ese famoso señor de la B, de Morelos, que tiene asolado al estado de Morelos, y que hay 6 muertos, hay niños muertos, y soltaron al hombre más peligroso del estado de Morelos. Un juez lo soltó, Elías. A ver, entonces, si de lo que tratan estos grupos, y creo que vale la pena el ejercicio, si lo que tratan estos grupos es de que los soldados se regresen a sus cuarteles, ¿cómo me encantaría hacer un ejercicio de un día sin soldados, un solo día? Lo ha dicho bien el almirante secretario y el general secretario. Si a las 12 de la noche dan la orden para que los soldados se regresen, a las 12 del día no hay un solo soldado en la calle. Pero no va a haber soldados para nada, porque si estas personas entienden que los soldados solamente están para cuidar a la patria del extraño enemigo, les tengo una noticia: no hay un enemigo de México, un enemigo exterior. México no tiene esos enemigos, los enemigos son internos. Entonces, en ese supuesto, pues que los soldados se regresen a sus cuarteles, cuando haya un incendio forestal, que ahí se queden, cuando haya extorsión, cuando haya secuestros, cuando haya zonas económicas completamente en manos de la delincuencia, Elías, que se queden en los cuarteles. Estaríamos peor si no estuvieran las Fuerzas Armadas no se trata apoyándonos en estas labores de seguridad de interior. No se trata de militarizar, se trata de civilizar una responsabilidad que tienen los gobernantes estatales y municipales. Fíjate qué gran diferencia hay en esto. Se trata de que vuelva a estar en manos de los civiles la seguridad pública para que no se te convierta en un problema de seguridad interior, que tampoco Diego Luna y la gente que lo sigue, y con todo mi respeto a Marilena Morera y a un grupo de gente que está activando esto, no lo entienden. No se trata de militarizar, se trata de civilizar a la justicia, a la seguridad pública, que hoy está en manos, sí, en manos de las Fuerzas Armadas, en manos de los militares. Por la incompetencia y la corrupción. Hay lugares en el país, en el estado de Veracruz, por ejemplo, donde ha habido la necesidad de que los marinos estén haciendo labores de policías prácticamente, hasta de cruceros. ¿De tránsito? Porque han tenido que quitarle las armas a los policías que están infiltrados, pagados por la delincuencia organizada. Entonces no es que ellos lo estén pidiendo. Pero permíteme, Juan, decirle a nuestro auditorio en esta confusión que se da con este tema, con este debate que hay ahorita en los medios. Veníamos llegando aquí a la cabina y bueno, estábamos escuchando aquí en la estación las noticias que están pasando por varias radiodifusoras. Precisamente es el tema de acaba de aprobarse en el Senado, como si fuera una cosa alarmante, cuando que es una cosa que en mi concepto también coincido contigo y con la gran mayoría de los mexicanos, que eso nos da más tranquilidad. Claro. Pero esta ley de seguridad interior, aquellos que la están combatiendo, dicen, no, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué no se discute? Pues es una petición que no es del secretario Salvador Cienfuegos, del secretario anterior y del secretario anterior, que se lleva 12 años discutiendo una ley. Se le sacó por necesidad, porque además con fundamento legal, porque la ley de seguridad nacional, de la que tú también eres un experto, en el 2004 ya planteó la necesidad de que las Fuerzas Armadas hicieran labores de apoyo a las fuerzas civiles para combatir la delincuencia organizada, porque había incapacidad y sigue habiéndola, está peor. Entonces, es una pequeña ley que tiene no 3 meses, que tiene años, y tú ya nos dirás más o menos, ya lo has explicado, y que es una ley pequeña de 34 artículos, y que básicamente en el centro de esta ley lo que se plantea es que el presidente de la República no siga teniendo esta facultad discrecional que le da el artículo 89 constitucional,
como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de él decir a qué horas, en qué momento, a dónde, cuándo. Yo recuerdo más o menos cuando empezó esta guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Calderón y sacó indiscriminadamente de sus cuarteles a policías y marinos. Eran 5 o 6 estados de la República los que tenían la presencia. Hoy está en 27 estados. O sea, ha sido la realidad que ha pedido que ellos estén en los estados. Y déjame darte brevemente un motivo muy interesante que también la gente o esos pequeños grupos dicen, que no ha sido la solución que las Fuerzas Armadas estén en la calle, porque la violencia ha crecido. Coincido, pero a ver, vamos a preguntarle a los gobernantes, ¿cuántas veces han recuperado Ciudad Juárez, se las han devuelto a la autoridad civil y la vuelven a perder? ¿Cuántas veces han recuperado Veracruz, Boca del Río, Tijuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Acapulco, Morelia? ¿Le seguimos? ¿Cuántas veces lo han recuperado? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, el problema no es que las Fuerzas Armadas estén haciendo una labor. No, imaginemos este país sin que esa labor coadyuvante, porque es una labor coadyuvante, de las Fuerzas Armadas, esta autoridad, ¿qué país tendríamos? No, lo que busca esta ley precisamente es de que estos niveles de violencia e impunidad disminuyan. En ningún país del mundo quedan en cero, pero que disminuyan de una manera que podamos vivir mucho mejor, pero que se responsabilicen los alcaldes y los gobernadores de la función que tienen como obligación con sus ciudadanos. Elías, la principal demanda ciudadana de este país el día de hoy es la seguridad. La seguridad pública. No es salud, no es educación, no es empleo. No, es seguridad. La única institución que les ha respondido a la ciudadanía y que por eso tienen el mayor nivel de confianza en la ciudadanía son las Fuerzas Armadas. Juan, tenemos que ir a un corte comercial, si te parece, ahorita que regresemos en el siguiente segmento. Vamos a platicar un poco, que nos des tu versión, tu posición sobre algunos aspectos centrales de los que se han criticado de esta ley. Encantado. Que lo que tiene en el centro es ahora una declaración de protección a la seguridad pública, que es lo que están pidiendo para que no haya una discrecionalidad del presidente de la República con este uso de las Fuerzas Armadas en la calle. Vamos a una breve pausa. Estamos platicando con Juan Ibarrola sobre la ley de seguridad interior. ¿No? Iniciando en vivo, sí, me enfoco a mí. Listo. Okay. Pásame la revista. Esto gira así nada más, ¿no? ¿Sí? No, hay que... Mira, ahí. si quieres, ¿Ahí? Está perfecto. ¿Quieres sacar esto? El derecho al alcance del Te doy voto la... está de regreso en Foro Jurídico. Te doy la entrada. Sí. Bueno. ¿Listo, doctor? Ya estamos aquí de regreso con nuestro análisis de la Ley de Seguridad Interior, pero vamos a darle paso a nuestro segmento en el que nuestra productora, la maestra Janet Huerta Estefan, nos comenta sobre la revista Foro Jurídico de este mes. Adelante, Janet. Pues bueno, tenemos mucha participación en nuestras redes sociales y en nuestras encuestas, pero déjenme primero les comento que ya está a la venta la revista de Foro Jurídico de diciembre, con el tema central del análisis del gobierno abierto en México, que después de haber hecho un encuentro de entrevistas y opiniones entre el gobierno, la sociedad civil, nos damos cuenta que lo que hay es un desencuentro de voluntades. Unos opinan que sí existe en México, otros dicen que la transparencia no es gobierno abierto y que en México hay transparencia, pero falta el ingrediente de la participación ciudadana para que se convierta en un verdadero gobierno abierto. Lo pueden consultar en nuestra página web www.forojurídico.org.mx, o también pueden comprar la revista en Sanborns, Superama, City Market, Palacio de Hierro y Liverpool en todo el país. Y bueno, déjenme nada más, les comento un poco sobre nuestra encuesta, que siempre todos nuestros programas pueden participar en las encuestas en Twitter. En nuestra encuesta en Twitter y también en Facebook comentamos que si creían que el ejército debería de regresar a sus cuarteles o que siga realizando tareas de seguridad pública. En Twitter tenemos que el 72% de la gente nos dice que el ejército debe de regresar a sus cuarteles,
Pero en Facebook, bueno, tenemos una amplia gama de comentarios, nada más por dar alguno de ellos. Ángel García, que nos comenta que pues esas acciones ya las lleva ejecutando el Ejército Mexicano y la Marina, y hoy solamente lo que está pasando es que se está diciendo oficialmente en la ley, y que la preocupación más importante debería de ser el Sistema Nacional Anticorrupción, que es realmente lo que va a mejorar porque no tenemos una policía eficiente. Y también otras opiniones que dicen que pues no, que el ejército está hecho para la guerra y no realmente para el tema de estar patrullando las calles. Entonces, bueno, pues muchos comentarios, los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Foro Jurídico, y que puedan participar en este debate que también estaremos publicando en nuestro foro del lector. Bien, gracias, Janet. Bueno, pues coméntanos algo, ya particularidades sobre los temas que más se han discutido, polemizado en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los medios. Por ejemplo, uno que se argumenta mucho, yo vi algunas participaciones de los grupos que fueron a una sesión antier en el Senado y decían que esta ley iba a permitir a las Fuerzas Armadas que reprimieran las manifestaciones y las protestas sociales. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, vamos a dar como bueno que el 2 de octubre de 1968 un batallón, solamente un batallón del ejército, salió a golpear y a reprimir a unos estudiantes. Elías, eso pasó hace casi 50 años, ¿eh? No hay un general vivo de esa época. Este es otro México, es otro mundo, es un mundo de protección a los derechos humanos y de no represión social. A partir de ese día, dando por bueno que así fue en el 2 de octubre, no ha existido una sola represión social por parte del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea para ninguna manifestación social. Aquellos que murieron en Acteal en 1995 los mató la policía chiapaneca, a los de Agua Blancas en Guerrero, aquel caso también tan trágico, los del famoso vado de Agua Blancas, los mató la policía de Guerrero. Es decir, las Fuerzas Armadas no tienen necesidad de reprimir socialmente nada. Ahora, los colectivos y los diferentes grupos que insisten en que esta ley no salga, insisten en que si rompen un vidrio, Elías, fíjate que es sin sentido. Si rompen un vidrio, o si asaltan un Oxxo, o si pintan un monumento, o si queman la puerta del Palacio Nacional, entonces las Fuerzas Armadas tendrían que salir a reprimirlos. Bueno, entonces de entrada están anunciando que van a cometer un delito. Y bueno, a ver, no, ya la propuesta que está ahorita en comisiones expresa claramente que las Fuerzas Armadas no pueden generar ningún acto de control a una manifestación social o ideológica. Por ahí ya descansen esa... Sino ya desde el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, en el artículo 8 establece claramente que las Fuerzas Armadas no pueden participar bajo ninguna circunstancia en protestas de carácter social o político electoral, porque estas no se consideran, así lo dice el artículo, amenaza a la seguridad interior, y no puede ser materia de una declaratoria de protección a la seguridad interior. Entonces, yo los invito a tu auditorio, a tomarle auditorio, a que reflexione el hecho de lo que van a ser las próximas elecciones, las más competidas de la historia de este país. Pero sin la presencia de las Fuerzas Armadas, esas elecciones no van a tener seguridad, aguas. Es decir, van a haber una gran cantidad de lugares que están hoy en manos de la delincuencia, donde entonces sí hay la posibilidad de que el voto pueda ser dirigido hacia los intereses de los grupos criminales. ¿Quién traslada y custodia la papeleta? Nada más. Las urnas y una serie de cosas. A ver, creo que esto es bien interesante. Las Fuerzas Armadas no tienen esa necesidad, Elías. Las Fuerzas Armadas, a pesar de lo que se diga, tratan de establecer códigos de respeto, en primer lugar, a los derechos humanos. Yo creo que esto es otra de las partes. Sí, porque han dicho, es que esta ley es violatoria de derechos humanos, y lo han insistido y se han cansado, y ya han metido al circo a organizaciones internacionales de derechos humanos. Te doy un dato a ti y a tu auditorio. La institución que más violaciones a los derechos humanos comete en este país es el Instituto Mexicano de Seguro Social, no el Ejército, no la Marina. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 10 años aproximadamente, que es cuando tiene el conteo la CNDH,
han habido 132,000 denuncias en contra de las Fuerzas Armadas por abuso o por violación de derechos humanos. De estas 132,000, solamente 28 se han vuelto a recomendación. Entonces, a ver, algún matemático del auditorio que nos diga qué .000 del porcentaje. No podemos hablar de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas cuando tú lo conoces bien, Elías. La justicia militar, que poca gente la conoce, existe una justicia militar. Los militares los juzga una procuraduría y una justicia militar. Es la que se encarga de sancionar y de meter a la cárcel a la gente que ha abusado, porque sí ha sido. Recordemos aquella mujer de la policía militar que le puso una bolsa a una delincuente por un interrogatorio. Esa mujer, la policía militar, junto con el capitán que están presos y les aventaron 14 años. Claro, no hay impunidad. No hay impunidad, ese es el punto. Si hay una violación de los derechos humanos, a ver, entendámoslo bien. ¿Quiénes conforman las Fuerzas Armadas? ¿Cuántas personas son? No llegan a 320,000 personas para un país de más de 120 millones de habitantes. Elías, el gasto de defensa en este país es el 0.49% del Producto Interno Bruto. Colombia gasta el 2.1%, o sea, mucho más de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué estoy dando estos datos? No tenemos unas Fuerzas Armadas que violen sistemáticamente. No tenemos unas Fuerzas Armadas represoras del pueblo. Al contrario. Son parte del pueblo. Lo dijo el general secretario en una frase que creo que vale la pena entender. El ejército y el pueblo es uno y lo mismo, porque provienen de ahí. No estamos hablando de una sociedad adinerada que tiene su ejército clasista. Y que tiene su ejército clasista. Eso en México no es cierto. Claro. Los oficiales, la tropa, son gente que proviene del pueblo, las mujeres y los hombres del pueblo. Y no me estoy abrazando a ellos. A ver, entendámoslo bien. Exactamente se tienen entre soldados, marinos y pilotos 47,000 efectivos en las calles todos los días, solamente 47,000, a ver, haciendo labores de seguridad pública. Si se contabilizan las operaciones al año, son millones de operaciones las que ese pequeño grupo realiza a favor de la sociedad. ¿Dónde está la represión? No, como tú ya dijiste al principio, ellos no han pedido, por salieron supuesto que no, espontáneamente. y se quieren salir de ahí. Un capitán del ejército o de la Marina Armada es un joven que lleva 18 años dedicado a las Fuerzas Armadas, que ha estudiado, que le ha costado mucho ascender, que ha tenido que mantener códigos de disciplina, de lealtad, de honor al país. ¿Tú crees que va a querer estar en un semáforo con un silbato dirigiendo tránsito o correteando a un delincuente para que al final de cuentas el juez o el Ministerio Público liberen a ese delincuente, como está pasando? A ver, mejor entendamos que vale la pena normarlo, que vale la pena regularlo con esta ley, para que la responsabilidad tenga que ser de todos, únicamente las Fuerzas Armadas, porque ha sido fácil, Elías, transferir esa responsabilidad por parte de las autoridades civiles. ¿Para qué? Pues para que los que se les acuse de represores, de asesinos, de violadores de derechos humanos, sean a los soldados. No, y las autoridades civiles, los gobernadores, los presidentes municipales han agarrado la ruta fácil y dije, pues aquí está el ejército y la marina, pues que vengan otra vez, como dices tú, a Ciudad Juárez, a Tijuana. No, con esta ley lo que se pretende también es crear un incentivo para que el ejército no pueda estar de manera indiscriminada en las calles. Es que es al revés de como están diciendo los Es completamente al revés de como lo están planteando. Tiene una temporalidad, tiene una supletoridad. O sea, no es solamente el hecho de llegar y estar y quedarse como llevan los últimos 12 años. A ver, no se confundan, no son 10, son 12 años. Desde el presidente Fox, los soldados están haciendo tareas específicas en contra de la delincuencia. Es con Vicente Calderón con el que se abre esto mucho más, y bueno, el resultado ahí lo tenemos: una impunidad, una violencia, grupos criminales que mutan, una Fuerza Armada que lo comentaste bien ahorita, Janet, de los comentarios que hicieron. El soldado está para matar. No, después de 12 años, creo yo, esto lo digo a título personal, después de 12 años que han estado en la calle, ya conocen las calles. Cuando le entregan análisis a los gobernadores y a los alcaldes de cómo está la situación delictiva en sus estados, en sus municipios, perdónenme, Elías, Janet, se meten las recomendaciones a la bolsa del saco y no la vuelven a sacar. A ver, entendamos, verdaderamente México tiene un problema de seguridad
terrible. Así Un es. problema de seguridad que está a punto de convertirse en un problema de seguridad nacional, Elías. Y donde otros países van a empezar a voltearnos a ver con esa alerta. ¿Por qué? Porque lo que es la seguridad interior, que la gente todavía no lo llega a comprender en su totalidad, es cuando las instituciones estatales o municipales no están funcionando por una causa provocada por un exceso de seguridad pública. Y eso es lo que estamos viendo, los médicos en Chihuahua que no pueden ir a dar consulta porque los extorsionan. O los maestros en Guerrero, en Oaxaca, en Tabasco, que no pueden ir a dar clases porque los secuestran. Los mineros de Michoacán que no pueden ir a trabajar porque les piden derecho de piso. O los desplazamientos que hay en muchas áreas del país porque llegan y se apoderan los narcotraficantes de sus pueblos, de sus terrenos y hacen ahí labor de narcotráfico. ¿Y quién les da la solución y respuesta? Las Fuerzas Armadas. No es que me abrace a ellas, no soy un fanático de esto. Hay que ser objetivos y ver quién es la institución que le da respuesta a la sociedad, una respuesta efectiva. A mí lo que me parece, Juan, que es el punto central de esta nueva ley, pequeña ley, insisto, de 34 artículos, que invito a nuestro auditorio a que la lean. Vale la pena. Porque la leen muy rápido, es esta figura de la Declaración de Protección a la Seguridad Interior que debe de expedirse para que se le diga a las Fuerzas Armadas a dónde van a ir, a qué parte del país actuar en tareas X o Y, porque eso es lo que no se ha entendido. No es una ley para las Fuerzas Armadas, es para regular a toda la administración pública, porque pueden ir por temas de salud, por temas de inundaciones, y también de seguridad pública, pero tiene que ser a petición o del presidente de la República, o de los congresos estatales y en su ausencia, o cuando están en receso, de los gobernadores y de los presidentes municipales, que le pidan a las Fuerzas Armadas que vengan a hacer una actuación, no como hasta ahora que ha sido de manera indiscriminada, desorganizada. Ha sido indiscriminado. Y sí. ahora ya se va a establecer un procedimiento hasta un año, y si el problema no se ha resuelto, se puede prorrogar esto, porque hay quien dice, es que con esto se les va a dar el permiso al ejército que esté toda la vida en las calles, cuando al contrario, No, al contrario, hoy no lo es para tienen y ahí ponerle están. orden. Yo creo que esta figura es muy importante, que poco se ha hablado sobre ella en estas discusiones que ha habido en las cámaras y en la prensa. Totalmente, el orden jurídico y legal que debe de existir en el momento en que un gobernador ve rebasada, pero verdaderamente rebasada, su circunstancia de seguridad interior, es decir, e insisto con ello, cuando sus instituciones no pueden darle seguridades a sus gobernados, es entonces donde se pide la ayuda federal, donde ya determinará el presidente si son las Fuerzas Armadas las que tienen que ir a dar coadyuvancia, a suplir, pero esto es muy interesante, la suplen porque no pueden hacerlo, no porque quieran llegar a imponer un ejercicio de poder o de mando. No, eso no es lo que, como lo estás mencionando muy bien, este es uno de los puntos centrales de la ley, que sí va a tener un orden bajo escenarios específicos, bajo un momento específico, la gradualidad, la temporalidad en la que se tiene que dar esa ayuda por parte o esa supletoriedad por parte de las Fuerzas Armadas. Bajo ninguna circunstancia en poner mandos, toques de queda o todo ese tipo de circunstancias que hay mucha gente insistido que simple y sencillamente las Fuerzas Armadas nunca han hecho. Quien impone los toques de queda en este país son los criminales, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que aquí en la Ciudad de México no hemos vivido eso todavía. Bueno, quizá en algunas delegaciones, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco, las viven. Pero estos, con la palabra de moda, Elías, los pirurris que se andan manifestando, Claro. ellos no, o sea, ellos no viven eso. No pueden adelantarse a algo que el ejército no ha hecho y que ahora por ley no puede hacer. Creo que esto es muy importante. Entonces, ¿tú crees que sí es correcto que se apruebe esta ley que le da orden y mete a cada quien en su causa en esta problemática? Totalmente, porque lo comentaba antes del corte. ¿Cuántas veces se han recuperado espacios, grandes espacios, estados completos de la República, que estaban en manos de la delincuencia, que dejaron de ser productivos, que dejaron de tener avance social, desarrollo cultural, por los grupos criminales, que al contrario crearon subculturas que están afectando tanto jóvenes y niños, que
porque hoy lo que quieren ser los jóvenes, algunos niños, es ser delincuentes. Entonces, por supuesto que necesitamos una ley que responsabilice a ese gobernante que en el momento en que es la elección, hablando de elecciones, te promete que va a acabar con el problema de la inseguridad. Saludos a Miguel Ángel Yunes en Veracruz, él dijo que lo iba a acabar y ahora Está peor, ¿no? grita porque no se vayan las Fuerzas Armadas. Claro. Pues, Juan, te agradezco mucho. Tenemos, me está el productor, ¿cuánto nos queda de tiempo? Vamos a un corte, perdón. Nos llaman aquí, es que está tan emotiva esta plática realmente y es tan profunda que no le entendí la señal a mi productor. Así es que vamos a un corte, regresamos en unos minutos, no le cambie, seguimos aquí charlando con Juan Ibarrola sobre el análisis de la Ley de Seguridad Interior. Pues seguimos con nuestro experto en seguridad nacional y seguridad interior, ahora Juan Ibarrola. Juan, pues tenemos aquí, como decía Janet, bastantes activos en nuestras redes sociales y hay algunas preguntas interesantes de nuestro auditorio. Janet, por favor. Sí, tenemos algunos comentarios que nos dice el auditorio, que dicen, bueno, ¿por qué no mejor invertir el tiempo y el esfuerzo en mejorar y dignificar las policías estatales, pagar mejor sueldos a los policías y que no tenga entonces el ejército que suplir estas tareas? Juan. Precisamente eso es lo que busca esta ley. A ver, hay que entenderlo. ¿Cuál es la realidad de las policías en este país? La gran mayoría de los municipios de este país cuentan con muy poca o no cuentan con policías municipales. Y habrá que entenderlo. ¿Por qué? Porque no pueden generarles institucionalmente una ruta profesional de largo plazo, cosa que en las Fuerzas Armadas se encuentra. Por eso es tan interesante poder dignificarlas, profesionalizarlas, y precisamente lo que va a buscar esta ley es darle ese tiempo, esa temporalidad, Obligarlos, ¿no? y obligar al gobernante a que el recurso verdaderamente lo invierta en crear una corporación de policía. No puede ser profesional si no es digna, por eso creo que es primero digna, profesional, bien capacitada y con una ruta que no se termine cuando el alcalde se va y se trae a sus amigos y a sus compadres y a sus primos. Lo mismo sucede con la policía, con las policías estatales, que es la segunda fuerza que tiene para responder en materia de seguridad pública, pero también en materia de seguridad interior, antes de que esto escale. Precisamente eso es lo que busca la ley, que existan las condiciones, pero ahora sí reales de manera tal que se pueda responsabilizar a un gobernante por no hacerlo. En el momento en que pide la ayuda de la Federación y no cumple con esa temporalidad, a ese gobernante se le puede remover. A ver, que se entienda bien, no, la Ley de Seguridad Interior no es una ley, lo decías tú hace rato, no es una ley a modo para los militares. No, es una ley que acota la participación de las Fuerzas Armadas, pero a la vez responsabiliza a las autoridades civiles para que se puedan hacer cargo de esa necesidad, de eso que tanto pide la gente. Claro que se necesitan policías profesionales. Este país las tuvo, Elías. Claro que sí. Tuvo policías muy efectivas. No existen academias de policía. La única que se salva, y lo digo con todo respeto porque vaya que lo hacen con muchas ganas, es la Academia de la Ciudad de México, que tiene un potencial. Pero todas las demás, en este país los policías municipales, 2 de cada 3 no tienen aspiración siquiera a ascender en el grado policíaco. No saben que existe ese ascenso, porque ¿de qué les sirve tener un ascenso jerárquico pero que no se le refleje en sueldo, que no se le refleje en prestaciones, en seguridad social para sus familias? Y ahí tenemos el principal problema. Alguien me dirá, oye Juan, ¿y el presupuesto? El presupuesto existe, Elías. Miles de millones de pesos que se dejan sin ejercer porque no existen las condiciones para que se puedan ejercer, que hoy con esta ley, entonces sí van a tener que hacerlo. Son miles de millones de pesos que tiene el país para atender el problema de seguridad pública. Querido Elías, se lo digo con respeto a los senadores, a los diputados, las leyes ahí están, ahí han estado, el problema es que no las hacen efectivas. Sí, y no le pueden echar la culpa ahora a una ley para tratar de regular el concepto de seguridad interior, que todo lo mal que está en el país en materia de seguridad pública, de corrupción, de impunidad,
pues que se deje ya de aprobar esta ley, cuando lo que quiere es ser el germen para generar obligaciones en ese sentido. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y que no cae la culpa, ojo, esto es importante, la culpa no debe de recaer en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, son servidores públicos los soldados y los marinos de este país, poca gente lo entiende así. Aparte de ser un bien de la nación, un activo de la nación, son servidores públicos, trabajan por una Secretaría de Estado, ambos, la Defensa y la Marina, pero no puede quedar en ellos estrictamente la culpa de que no haya resultados exitosos en materia de seguridad. No, debe de quedar en el Estado mexicano en su conjunto, en la responsabilidad de todos. Quien lea esta ley anterior lo va a entender de manera clara. Esto es una responsabilidad de todo el Estado mexicano, Elías, hasta del que no denuncia, hasta el que por miedo no puede denunciar, hasta el que ya no quiere quedarse en su colonia, quedarse en su ciudad, en su pueblo, en su ranchería, porque simple y sencillamente no hay las condiciones de seguridad para poder desarrollarse. A eso va esta ley. Claro. Y creo muy importante que en lo sucesivo se planteen otras circunstancias de carácter social para que ya no existan esas amenazas. Son fenómenos terribles de seguridad pública, insisto, que se convierten en realidades de seguridad interior, que a la vez son amenazas potenciales de seguridad nacional, y ahí sí, querido Elías, pues habrá que tener cuidado. Tú eres el experto en estos temas, pero a mí me parece que también llena un vacío jurídico, legislativo esta ley, porque en esta evolución que ha venido teniendo nuestro país y en general en Latinoamérica, los cuerpos militares, que ha hecho que se vaya también modernizando la legislación, pues vimos cómo en el 2004, tú participaste ahí muy activamente, tuvimos la Ley de Seguridad Nacional. Así es. Que además vale la pena decirlo porque allá hay un Consejo de Seguridad Nacional y esta Declaratoria de Protección de Seguridad Interior pasa por el tamiz de ese Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, 2004 empezamos con este modelo donde la seguridad nacional, ya lo definiste tú, es la que habla de la soberanía, de la defensa del territorio, en fin. Y después en el 2008, con la incorporación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio a la Constitución, entra el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se crea y se define desde la Constitución el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Seguridad Pública. Entonces aquí hay un espacio y además desde entonces, desde la Ley de Seguridad Nacional, se establece una competencia que se mete a las Fuerzas Armadas sin que ellos lo pidieran para atacar o entrarle a los temas de delincuencia organizada. Por aquí viene este hilo. Entonces ahora tenemos nuestra Ley de Seguridad Nacional, nuestra Ley de Seguridad Pública. Pues ha sido tan compleja esta situación del crecimiento de la violencia, de la impunidad, en fin, de la corrupción, que se está tratando de llenar este espacio jurídico también con esta ley. No sé qué opinas tú. Desde la Constitución de Cádiz, Elías, se determina la importancia de la seguridad interior. Todas las constituciones que ha tenido este país, todas, hablan de la importancia de la seguridad interior como de la seguridad exterior, y evidentemente que sean las Fuerzas Armadas las que sean la fortaleza de esa seguridad interior. A ver, habrá que entenderlo. Ha sido una evolución, y lo estás mencionando cronológicamente muy bien, desde el 2004 hasta hoy, 2017, la evolución que han tenido los grupos criminales en México ha sido tan grave, tan grande, que ya no podemos entenderlo así, y te explico por qué. Porque si se meten a robar un delincuente a una casa con un cuerno de chivo, entonces la autoridad dice, bueno, es un robo a casa habitación, pero trae un arma de uso exclusivo del ejército, se convierte en un terreno federal. Es en manos de quien quiera la respuesta jurídica. Claro, a ese... ¿Quién hace justicia en ese momento a esa persona que fue violentada por robo a su casa? No se sabe. Así es, hay un vacío ahí también. Hay un vacío, y por eso es tan importante que se determine en qué momento debe de aplicarse esta ley de seguridad interior, porque ya lo mencionaste perfectamente bien. Tenemos una ley de seguridad nacional, creo que debemos de seguir insistiendo en su fortaleza. Hay grandes amenazas, Elías, y tú, los amigos del auditorio que han tenido la oportunidad de ir a Europa en los últimos 2 años, cada vez son más la presencia de Fuerzas Armadas en Europa.
precisamente por temas de seguridad nacional, pero también por temas de terrorismo, seguridad que interior. Afortunadamente nosotros no tenemos No ese fenómeno. no lo tenemos, ¿no? No estamos tampoco exentos. Y no estamos exentos porque aquí la parte de terror, no tanto de terrorismo, sino de terror, la vivimos con los grupos criminales que son de nuestro propio país. Los enemigos los tenemos en casa, no son enemigos externos. Por eso tan importante la fortaleza de estas tres leyes y de esas tres vertientes. La seguridad pública, que está en muchos estados de la República completamente rebasada y que te genera un fenómeno de seguridad interior donde las autoridades o las instituciones no pueden simple y sencillamente darle respuesta. No digo instituciones policíacas, fíjate qué interesante, educativas, de salud, de desarrollo social, artísticas. ¿A qué te lleva eso? Pronto a un problema de seguridad, una amenaza de seguridad nacional, que entonces sí, pues creo que sería el último que le podría faltar a este país. Fíjate, hay también entre los críticos quien dice, no, es que quien genera la violencia es la presencia del ejército. Y como tú dices, mentira, esta espiral de violencia es porque la delincuencia organizada está desbordada, porque las policías están infiltradas, porque no han tenido la posibilidad de frenarlas en delitos que en origen son del fuero común o son temas municipales. ¿Y por qué le echan la culpa al ejército? Por el contrario, si no tuviéramos esta presencia de los militares y de los marinos, estaríamos seguramente peor que ahora. El fenómeno de la corrupción no lo inventaron los militares. Los militares no ponen... Ni de la impunidad que existe desbordada en el país. Los militares no ponen presidentes, los militares no ponen gobernadores, no ponen alcaldes. A ver, que se entienda bien, no debemos de confundir la respuesta que puede dar una Fuerza Armada, que es la que estamos ahorita viendo, que tiene que ser una respuesta contundente. A ver, se insiste en la letalidad de los grupos criminales, que están recibiendo los grupos criminales en México. Fíjate, hay quien se atreve a hablar, hay organismos que se atreven a decir que los militares tienen un exceso de fuerza en contra de los criminales. Yo creo que quien dice eso no ha vivido en carne propia. Al contrario. Lo terrible que es la amenaza delictiva en este país. Lo terrible que es vivir actos de violencia. Y perdón, Elías, que voltees para que una autoridad te rescate y te dé solución y no la encuentras. Bueno, pues por supuesto que las Fuerzas Armadas entonces tienen que ir a actuar. Pero de ahí a que generen la violencia, no. Está documentado. Cuando llegan a un espacio y lo tienen que quitar, perdón, no lo pueden quitar con amor, no lo pueden quitar declarando la amnistía o la paz, o ya te perdono, señor delincuente, y entrega las armas. Eso no pasa, eso solamente pasa en la utopía. Los grupos criminales en este país son empresas que ganan dinero, para eso hacen esas actividades, que evidentemente lo que están buscando es que no los debiliten. ¿Cuál es tu respuesta? La violencia. ¿Cuál es tu respuesta? La impunidad. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta de estos grupos, me refiero. La corrupción, corromper instituciones, corromper personas. No son los militares lo que genera la violencia. Lo que genera la violencia es que la autoridad que recibe el espacio recuperado por los militares no tiene la capacidad de retenerlo, no tiene la capacidad de sostenerlo y de hacerlo mejor para sus ciudadanos. Para eso está la ley de seguridad interior. Claro. Fíjate, otra de las críticas que escuché hace un par de días en estas comparecencias que ha habido de gente de la sociedad civil, de esos colectivos, como dices tú, en el Senado, es que con esta ley las Fuerzas Armadas iban a apoderarse o hacer tareas de investigación o de que son propias de los ministerios públicos, cuando que es al contrario. Así es. Con esta figura de la Declaración de Protección a la Seguridad Interior, que implica que intervengan los congresos estatales, el presidente, los municipios, el Consejo Nacional el Consejo de Seguridad Nacional, y que al final como decimos los abogados, va a ser una resolución fundada y motivada por qué, cuándo, cuánto tiempo, racionalidad, en fin, todos los principios que le dan fundamento a estas instrucciones, pues no tienen por qué meterse a tareas de seguridad pública a los que no los llamen, ni a tareas de investigación y de Ministerio Público. Al contrario, esta es poner orden al desorden que hay. No sé qué opinas. Y totalmente,
que creo que está probado, desafortunadamente, lo digo con tristeza, está probado que las instituciones, sobre todo corporaciones policíacas, corporaciones de procuración de justicia en los estados de la República, no son capaces de llevar a buen término una investigación. No son capaces de detener delincuentes y cuando los detienen, los sueltan porque pues no está bien armado el caso y no hubo el debido proceso. No, las Fuerzas Armadas van a ser coadyuvantes de autoridades, sí siempre y cuando los llamen, sí siempre y cuando esas autoridades hayan quedado rebasadas. La gente se imagina, o estos pocos grupos se imaginan una bota militar en el cuello de la gente, Elías, y no es así. Insisto, y lo dijiste bien, lean la ley, entiéndanlo, el país lo necesita. Ya no estamos hablando, Elías, de que lo podemos dejar para unos años, no. La transformación de los grupos delictivos en este país es alarmante. Los niveles de violencia que se están aplicando en este país son alarmantes. Nada más preguntémosle a la gente si va tranquila en el transporte público en este momento. Sí, que esa es otra también falacia que se ha... Pues, vamos a tener los militares subidos en todos los camiones. No hay esos efectivos en el país para que suceda. La verdad es que es una... Pues Juan, estamos llegando al final del programa. Realmente te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta invitación. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. En estos momentos más que has estado participando en tantos foros y actividades con el análisis de esta ley. Y bueno, para nosotros fue muy importante en este espacio que tenemos del análisis de los problemas jurídico-políticos más importantes del país, que hayas venido con nosotros esta noche, te lo agradecemos. Al contrario, encantado y un saludo con mucho respeto y cariño para tu auditorio. Pues muchas gracias y no me resta más que despedirme y darle las gracias también de manera especial aquí en los controles a Fabricio, a la gente que nos maneja las redes sociales y Shash Communication, y a nuestra productora, la maestra Janet Huerta Estefan, y desde luego a ustedes, a nuestro auditorio de Radio Red, que nos ha seguido en una edición más del Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Psijas. Buenas noches.